Muy buenas noches. Espero que ya calentaran después los baños fríos. Pero ahora hay que estar despiertos, si no hay que parar. Vamos al 2 Timoteo y seguimos este tema de ser nuestro llamado, ¿no? Contemplando a Dios, como recién cantamos, contemplando a Dios, en quién Él es. Y después dice, como tenemos, ya están memorizando estos versículos, ¿no? El versículo, capítulo 1, 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El propósito que Dios tiene para nosotros es ser santo. ¿Qué quiere decir santo? Apartados. Como Dios es santo, único de su tipo, el único creador. Santo en todos aspectos. Nos llama a ser apartados con su propósito, no con nuestro propósito. No con lo que nosotros queremos hacer, pero con Él, lo que Él quiere para nosotros. Y si seguimos en el próximo capítulo 2, 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. El fundamento, algo que está firme de Dios, nuestra salvación. Si somos salvos, si hemos contestado esta llamada para salvación, es un fundamento, es firme, que no va a mover, no importa el viento, no importa el tormenta, no va a mover. Dios es siempre fiel. Amén. Y Él conoce lo que son de Él. Como Rubito decía hoy en la mañana, Él conoce, Él sabe nuestro corazón, Él sabe si nosotros estamos solo haciendo como los fariseos, bien religiosos, pero realmente no habíamos rendido nuestra vida, ser Señor de mi vida. Realmente que Él me manda. Los otros dioses, ¿quién manda? Los dioses, los seres humanos, porque son hechos como el hombre quiere que su Dios es así, así, así. Y si Dios le tiene que dar así, tiene que servir al hombre. Pero como Rubito dijo, no es que Dios está sirviendo a nosotros. Ese no podemos llamarle Señor y nosotros estamos diciendo que Él tiene que obedecernos, Él tiene que hacernos caso. Si Él es Señor de nuestra vida, como leyó hoy en la mañana en el devocional, me parece que leímos Romanos, leí Romanos 10, que si Él es Señor, si podemos proclamar, Él es mi Señor, Él es quien me da orden, Él es que me guía por Él, lo que Él me dice, yo tengo que seguir, no viceversa, ¿no? Y ahí tenemos un fundamento firme. Entonces, en cuanto al pecado, como hablamos, tenemos que limpiar, como íbamos a Corintios, hay que limpiar nuestros caminos, como hablamos anoche, hay que limpiar la suciedad que está ensuciando nuestros caminos, por alimentarnos de la palabra, leyendo, oyendo, estudiando, meditando y memorizando, para que agarramos firme nuestra defensa contra Satanás, contra las tentaciones. Y en 2 Timoteo 2:19 dice, el Señor conoce lo que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. ¿Qué debemos hacer?
en cuanto al pecado. Apártenos, aléjanos del pecado. Y nuestra me sale la palabra, nuestra debilidad puede ser, nuestra tentación. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han visitado un museo, por ejemplo? En un tiempo, un museo. Y cada cuanto en los museos no tienen los puertas chicos, ¿no? Que son así, de tamaño. Un lugar que dicen, no entrar. No sé, me da la gana para ver lo que está atrás de la puerta, ¿no? Me da ganas de entrar allí porque dicen no entrar. Y me parece más porque tiene de señal que dice no entrar, que la puerta mismo, ¿no? Ya esa prohibición ya queremos, baja, ¿cómo es? ¿Qué está allí? ¿No? Yo he pasado a mí, no sé ustedes, yo soy medio raro, pero... La Biblia dice en cuanto al pecado, aparte del pecado, aléjanos del pecado. Y uno dice, pero ese no parece valiente de huir el pecado. ¿No? Somos soldados, somos fuertes, no vamos a huir cuando estamos enfrentados con la tentación. Ese no es valiente. Pero dice la palabra que debemos apartar de la iniquidad. Y después en versículo, si seguimos, saltamos los versículos hasta el 22, dice, huye también de las pasiones juveniles. Debemos huir las tentaciones. ¿Y sabe qué? Me parece que es más valiente huir las tentaciones que hacer como todo el mundo y arrimamos. A ver, ¿qué tan cerca podemos arrimar a la tentación? Y no, ¿qué tan cerca podemos arrimar sin ser quemado? ¿No? Ya andamos en ese mundo y no queremos ser distintos, no queremos ser avergonzados porque somos tan diferentes. Entonces arrimamos. ¿Qué tan cerca podemos llegar y no tocar? ¿Y qué dice la palabra? Aléjanos del pecado. ¿No? Huimos del pecado. Somos más valientes para apartarnos del pecado que cuando queremos ser más como todos los demás. Para no ser tan distintos. Ya hablamos ayer en cuanto a dice en 1 Corintios 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio, un precio alto. Pues glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos comprados, tenemos un nuevo Señor para servir. Debemos huir del pecado, alejarnos del pecado. Mi tío me contó una cuenta una vuelta y decía que hubo una empresa de ómnibus y el dueño precisaba más choferes para su ómnibus. Entonces andaba buscando choferes y apareció 2 choferes. Entonces el dueño decía, bueno, vamos a hacer una prueba. Y decía, mira, hay esta montaña, pero es montaña, pero altísimo. Y el camino que subía no era muy ancho, medio angostito, que no podría repasar allí en ese camino. Capaz un ómnibus y medio, capaz. Dice, vamos a hacer una prueba. Entonces los choferes que llegaron para que querían trabajar, el primero subió con el dueño. Dice, llévame para arriba, el punto más alto allí, damos vuelta y volvemos. Ay, el chofer, qué bien ese. Fácil. Entonces ya empezó a manejar y ya arrimaba la más cerca. Decía, soy buen chofer. La más cerca que pudo, a la orilla.
en donde caía. No había guardia ni nada. Y ahí arrimaba la más cerca, y ahí llegaba, hasta el punto y llegó bien, pero perfecto. No salió ni una red para afuera y ya, pero perfecto. Y el dueño dice, bueno, ahora bajamos. Hizo la misma cosa, pero bajando, ¿no? Y ya quedando, pero el precipicio, iba por abajo. Y el hombre ahí, pero manejaba perfectamente. Y dice el dueño, bueno, el otro. Entonces el otro chofer entró en el ómnibus y dice, bueno, la misma prueba, llévame allí al punto más alto, damos vuelta y volvemos. Sí, señor. Entonces el chofer, en vez de allí, va para la orilla. Iba allí, casi raspando el ómnibus por la piedra en este lado, casi raspando, pero ahí abrazando la montaña. Ahí subía. Y ahí todo el tiempo, bien pasito, llevaba su tiempo, llegaba allí al punto más alto, dio vuelta, y la misma en la vuelta, ahí abrazando la montaña. Y cuando llegó allí abajo, el dueño dice, bueno, yo he decidido quién quiero para el chofer. Y el lunes, va a ser yo. Yo hice mucho más rápido, para allá, no caímos en ninguna parte. Pero el chofer eligió el que abrazaba la montaña, ¿no? Porque él decía, yo quiero que el que maneja esta conciencia de la seguridad. No está arrimando la más cerca que puede al orillo, al peligro, pero ya está alejando el más que posible el peligro. Y ahí se pegó allí, ¿no? Pues no importa el mejor que puede manejar, si estamos alejando del pecado. No estamos arrimando a ver qué tan cerca podemos llegar y no caer en pecado. Segundo Timoteo 1:14 dice, guarda bien el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda bien ese depósito, el Espíritu Santo vive dentro de nuestro ser, hay que guardarlo. Hay que guardarlo del pecado. Y una de nuestras primeras defensas contra el pecado es huir. Dice Proverbios 4:13, dice, retén el consejo, no dejes, guardarlo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impios, ni vaya por el camino de los malos. Déjala, no pase por allí, apártate de ella. Pasa. Proverbios 4:13. Y estamos pensando en esto, ¿qué ejemplo bíblico que tenemos que viene a la mente automáticamente? José, ¿no? En Génesis 39, recuerda la historia que José ya estuvo esclavo, ya sus hermanos vendieron a Egipto, después estaba allí en la casa de Potifar, y ya tuvo la responsabilidad de toda la casa. Pero dice en versículo 10, hallando ella a Josué cada día, y no escuchándola, la mujer de Potifar, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de la casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Huyó corriendo. Y así debemos hacer cuando estamos enfrentados con tentaciones. No, soy fuerte, no. Las tentaciones que nos enfrentan cada día. Sabemos dónde están, pero si nos sorprenden, no quedamos. Una de las primeras defensas que tenemos es huir. Salimos de allí, alejamos del pecado. No podemos quedar y intentar resistir la tentación cuando debemos huir. Y menos cuando Dios nos da la oportunidad, la salida. Como dice 1 Corintios 10:13, ¿no? No os ha sobrevenido ninguna tentación
que no sea humano, pero fiel es Dios, para que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios nos da la salida, no dejamos allí. Debemos apartar del pecado. En 2 de Pedro, si vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro dice así en versículo 20 y adelante, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos son vencidos. Su postrero estado viene a ser peor que el primero. Ya estaba dando unos ejemplos de personas que andaban, supuestamente cristianos, que andaban, pero dicen que, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Enredaron. Dice allí, ¿no? Enredaron otra vez en ellos y son vencidos. Y postrer estado viene a ser peor que el primero. Y después nos da unos ejemplos que todos podemos ver en nuestra mente, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, vuelva atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. ¡Qué asco! Y la puerca lavada revuélquese en el cieno, ¿no? Ya lava la chancha bien, está bien lavadito, está precioso. Como nosotros estuvimos en las exposiciones allá en Estados Unidos, y nosotros no tuvimos los chanchos, pero vimos los chanchos. Nosotros tuvimos vacas, y allí todas las mañanas, llegando allí a las 4 de la mañana, tuvimos que lavar las vacas con jabón, y después secamos el pelo y brillamos las pezuñas y todo. Y preparamos, y después vimos allí por el otro lado, el mismo con los chanchos, ¿no? Pero después en la noche, cuando ellos soltaron los chanchos, ¿qué pasa? Ya se meten, pero rapidísimamente, corriendo por el barro. Es así. Y nosotros, entendiendo, esta semana tenemos apartado y estamos hablando con creyentes y apartado esta semana para enfocar, considerar Dios, considerar su llamada para nuestra vida y cómo se aplicamos diariamente. Que no sea que después volvemos a nuestra vida diaria y ya pasa que olvidamos poco a poco y que como estamos volviendo al barro. Por eso hablamos ayer, ¿cómo podemos mantener? ¿Cuántos años llenamos nuestra mente, nuestro pensar con la palabra de Dios? Limpiamos nuestra mente. Y no es un día llenamos y el otro no. Es un proceso continuo. Dios está limpiándonos y nosotros debemos llenar nuestras vidas con su palabra para que seamos cada vez más limpios. Como dice el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurado? Feliz, contento, bendecido, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en el camino, ni en silla de escarnecedores asentado. No arrimando cada vez más y más cerca el pecado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando vimos la delicia de la ley de Dios, cuando deleitamos en el Señor, la más que nuestra mente está transformado, está santificado, está limpiado, como tuvimos la ilustración de la jarra llena de barro,
de agua con barro y ya estamos reponiendo agua pura de los versículos de la palabra de Dios, llenando esto, estamos renovando nuestra mente. Además que estamos transformados y además que estamos deleitando en Dios, ¿no? Además que nuestros deseos carnales se vayan. Y ya esa cosa no nos interesa más. Cuando Él transforma nuestra pensar, estas cosas no van a interesarnos menos y menos, mientras que Dios está limpiando. Y Él va a ser nuestra delicia, en que le deleitamos. Y a veces, no sé ustedes, pero nosotros hemos conversado con gente que dicen, Padre, ustedes son locos. Son pero locos por la palabra de Dios. No me importa, me encanta ser loco por la palabra de Dios, ¿no? Un fanático para escuchar la palabra de Dios. Un fanático. Y cuando estamos huyendo no debes detenernos y ver si estamos suficientemente lejos. Ya seguimos en el camino. Si nuestro Padre había dicho que esto es mal, alejad de estas cosas, ya seguimos. No vemos qué tan cerca podemos llegar. Volviendo a Timoteo 2:22 dice, huya también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Reponiendo, salimos de una cosa, no podemos dejar un vacío, hay que reponer. Saliendo las pasiones juveniles y sigue la justicia. La verdad de Dios, la justicia, la fe, el amor, el paz, con los del corazón limpio invocan al Señor. Siempre es más fácil huir y evitar la tentación que es para resistir, quedarte y resistir. Debemos preparar para esa batalla, siendo preparados espiritualmente, llenando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las pasiones juveniles? Dicen en 23, dice, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que enredan contiendas, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso, sin amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, con que mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios concede que se arrepienten para conocer la verdad y escapen el lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Para que puedan escapar el lazo del diablo, hay que huir las pasiones juveniles. No podemos pensar, yo puedo sentarme y mirar, y si no pasa nada. Yo puedo sentar y escuchar, deja que entre por ese puerto. Afecta nuestra mente, afecta nuestra vida espiritual. Si leímos unos versículos anteriores, dice en versículo 3, capítulo 2, 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo, de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El soldado no va a estar entrenando y después saliendo, haciendo negocios, llenando su vida con otras actividades, y de repente viene la guerra, cuando tiene que estar allí, no está. No funciona. Y después da el otro ejemplo en el próximo versículo, dice, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. No entrena. Los atletas paralímpicos entrenan, pero su vida está consumido, con cualquier evento que entrenan. Si son músicos, atletas, de cualquier cosa que hacen, cantidad de cosas en los olímpicos, que tienen cada 4 años, ¿no es?
su vida está consumido diariamente. Así es como da el ejemplo acá, ¿no? Como una vida para participar y después cosechar los frutos, ¿no? Porque como uno que se está entrenando allí en un deporte, si va bien, va a disfrutar algo en el final, cuando termina. Pero debe trabajar primero, como dice el labrador en versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Creo que puso mal el otro versículo. Volviendo a versículo 22, dice, y sigue la justicia. Ya huimos del pecado, de las pasiones. Huimos de las pasiones y seguimos la justicia en la segunda parte del capítulo 2, 22. Y sigue la justicia, la fe, el amor, el paz, con los que limpia el corazón, invocan al Señor. Mientras que vivamos en el poder de Cristo, nos da la capacidad de llevar y ganar la transformación y el empoderamiento, gracias, de Dios, ¿no? No es nosotros, no es algo que nosotros podemos tener, es un divino poder de Dios obrando para que podamos cumplir. Si nuestro Padre nos ha dicho, cumple esto, nos va a ayudar, nos va a empoderar para que podamos cumplir. Y dice después en el fin de 22, dice, con los que de corazón limpio invoquen al Señor. Y hablamos acerca de limpiando nuestros corazones. La batalla aquí es para limpiar nuestro corazón, para que podamos ganar. Y lo que determina si ganamos o perdimos depende de nuestras rodillas. Si no andamos de rodillas delante de Dios, humilde, buscando su ayuda, no andando en nuestra fuerza, poniendo atento a su consejo, no andando, yo puedo resistir, yo puedo ir para allá y resistir tal tentación, yo puedo mirar tal cosa, yo puedo escuchar tal cosa, estar con tal persona y resistir. La batalla por pureza en nuestra vida se gana o se pierde de rodillas ante de Dios. Y como decimos anoche, no toman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma ese. Debemos tener la palabra pronto para resistir las tentaciones del diablo también, ¿no? Y orando. Como dijo el Señor Jesucristo, nos dio la parábola de la mujer y el juez, ¿no? En Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 dice, también les refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. No solo cuando quiere, pero la necesidad para no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios, ni respetaba, el versículo 2, ni respetaba el hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Es un juez injusto. Por la perseverancia de esa mujer, ya hizo caso. Y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos?
Estamos hablando del justo Dios. No va a hacer caso. No va a escuchar nuestros ruegos cuando pedimos. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responder? Dios va a responder. Dios escucha nuestras oraciones. El que nos salvó, el que nos llamó, Él nos dio la gracia para seguir, para ser perfeccionado día a día. Nos da herramientas para limpiar nuestras vidas. Estamos persuadidos de esto. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios es tan fuerte que pudo rescatarnos de nuestros pecados, pensamos de nuestra vida vieja, lo que Dios nos salvó, su poder para sacarnos de ahí. Uno piensa, qué maravilla, ¿cómo pasó? Que yo salí de tantas cosas, que Dios me rescató de tanta maldad, me rescató de un camino horrible. Y confiamos en Él. Si estamos confiando en Él para la eternidad, ¿de cuántos años es? Si pensamos, sí, es fácil, voy a confiar en Dios por la eternidad, pero por estos tiempos cortitos que vivimos en esta tierra, a veces nos cuesta confiar. Sí, estoy confiando por mi salvación eternamente, pero hoy, aquí Pablo decía, ¿están persuadidos de esto? Es mi Salvador, me salvó de tanta maldad, me sacó, me puso en este nuevo camino, me está dando las herramientas para limpiar mi vida, para alejar de pecado. Él es fiel, que va a cumplir esa obra en mí. Pero estamos pensando en otro vez que encontramos la palabra huir en la palabra de Dios, ¿no? En Mateo capítulo 3. Juan el Bautista predicando en el desierto, un hombre raro, la gente ahí salían para ver ese hombre vestido tan distinto, ¿no? Y Juan predicando, y en versículo 7, al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, ellos eran los líderes religiosos, eran los cristianos, íbamos a decir, los buenos, los que estaban siempre en la iglesia. Y Juan decía de ellos, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hizo esta pregunta. Primeramente le llamó víboras, ¿no? Y cuando pensamos de víbora en la Biblia, ¿qué pensamos? Satanás, cuando entró el víbora en el principio, ¿no? En el huerto de Edén. Entró, disfrazó y entró el víbora. Y llama a fariseos, generación de víbora, ya son disfrazados. Como Satanás, dijo el Rubito ayer. Satanás disfrace. Como algo bueno, sabe más versículos que nosotros. De ese disfrace como algo distinto. Y él llamaba a fariseos como generación de víboras. Son disfrazados como una cosa, pero adentro. Y les hizo esa pregunta en referencia de la ira venidera. ¿Qué ira habla? De Romanos 1, estos 2 capítulos y medio del primer capítulo de Romanos nos habla en cuanto al pecado, en cuanto a nuestro estado enfrente de Dios. Cómo Dios nos ve, siendo humanos, siendo pecadores. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nosotros como hombres, ese es bueno, ese es justo,
Y detenemos así. Rebelamos contra Dios y su justicia. Y dice Dios, por eso viene la ira de Dios en el infierno, el lago de fuego que quema sin fin por eternidad y eternidad, donde va a ser echado Satanás y todos los que siguen a él. Todos los que siguen en su rebelión contra Dios van a ser echados en el fuego por eternidad. En Apocalipsis vemos tantos castigos que Dios manda. Dice su ira en las plagas que va a mandar en los tiempos últimos, ¿no? Su ira contra la injusticia. Pero aún en la ira, en la última parte del mundo, en el último tiempo del mundo, cuando Dios manda tanta plaga, la cosa que la tribulación tan grande que nunca había hecho en el mundo anterior. Pero aún en esto, Dios en su paciencia, Dios en su gran misericordia, los que están rebeldes. En capítulo 6 de Apocalipsis, cuando dice que todos los pestes y las guerras, y después viene el terremoto que se mueve todo, y dice que todo, en vez de arrodillarte y buscar a Dios, esconden de Dios, buscan. Dice, ¿quién puede huir de la ira de Dios? Y el Cordero saben por qué la ira está contra ellos. ¿Quién puede esconderse de la ira de Dios si intentan esconderse en las cuevas, en las montañas? Y por eso ese Juan el Bautista predicando allí a los religiosos que vinieran para ver el espectáculo allí de qué estaba pasando, él bautizando a la gente que vinieran realmente arrepentidos, con un corazón quebrantado, dando cuenta de su estado. Y él pregunta a los fariseos, están disfrazados como otra cosa, bien religiosa, bien pinta, y hace esa pregunta de ellos, ¿quién? O sea, puedo decir, ¿has escuchado de la ira venidera? ¿Has pensado en esto? ¿Dónde va a terminar? Dios sabe nuestro corazón. Dios conoce nosotros si somos realmente arrepentidos en frente de Él. Cuando huimos del pecado, cuando estamos corriendo del pecado, ya estamos acercando a Dios. Y viceversa, cuando ignoramos a Dios, ya estamos en camino, volviendo al pecado. Desde en cuanto has perdido una batalla, has caído en pecado, muchas veces después que caímos, somos tentados y en vez de resistir, en vez de huir, cedamos. Y después quedamos tan desanimados que apartamos de Dios aún más. En vez de buscar a Dios, confesando con nuestra boca, 1 de Juan 1:9, confesando en nuestra boca nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, restaurar nuestra relación con Él. Es como un perro que mencioné anoche, ¿no? Cuando el perro hace mal ya se sabe bien así. Pero después Él disciplina. Y uno dice, bueno, venga, y ya viene feliz, ¿no? Ya está restaurada la relación. Y ya viene la felicidad, el gozo, el deleite en el Señor. Cuando confesamos nuestro pecado y venimos a Él realmente confiando en su promesa, que Él es fiel y justo en hacerlo, ¿no? Dios nos da el poder y nos llama a ser vencedores. Dice Santiago 4:6-8, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste los soberbios y da gracia a los humildes. Sometemos pues a Dios, resistir el diablo y huirá de vosotros. Acercamos a Dios y Él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Cuando huimos del pecado, ya estamos más cerca de Dios. Acercamos a Dios. Y como dice 2 Pedro, capítulo 1, 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dados por su divino poder. Todo lo que precisamos nos ha dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. No para nosotros, para que nosotros podamos jactarnos, mira qué bueno que soy. No. ¿Por qué es así? ¿Por qué actúan así? Porque Dios quiere mostrarte en mí, Dios, el poder de Dios. Yo no tengo nada que ver. Es el poder de Dios que está obrando en mí. Amén. Él me llamó por su gloria y excelencia. Qué privilegio, ¿no? Se ha llamado por la gloria y excelencia del Creador del mundo. Como dice Salmo 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, temed Jehová, vosotros sus santos. Pues nada falta a los que le teman. Nunca subestimamos a Cristo. El pecado no es más poderoso que Dios. No podemos imaginar que no podemos tener la victoria hasta que llegamos al cielo. Dios dice el contrario, ¿no? No debemos esperar la victoria, debemos vivir en la victoria. Dice, terminamos con 1 de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo sin él que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Realmente creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Nuestra fe vence. Somos vencedores en el Señor Jesucristo. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre Celestial, quedo maravillado muchas veces cuando vimos su palabra y la manera que tiernamente nos trata, nos obra, nos muestra, iluminado por su palabra en nuestros corazones, humillándonos para que podamos dejar su Espíritu obrar, realmente mostrarnos hoy, Dios, dónde debemos corregir nuestras vidas aún más, dónde debemos dejar tu obrar en nuestras vidas, qué pecado debemos huir, y te damos la gloria por su gran obra en nuestra ser. Pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.